Janet Holbrook llegó a casa a las 2 de la tarde. Era inusualmente temprano para un martes. Normalmente daba un seminario sobre literatura moderna a los alumnos de segundo curso a esa hora. Pero hoy la mitad de la clase estaba enferma de gripe y decidió que no tenía sentido llevar a Salinger a una clase medio vacía. La casa la recibió con un extraño silencio. El tipo de silencio que se produce cuando hay alguien en una habitación aparentemente vacía. La luz estaba encendida en el estudio de Miles. Una fina franja de luz brillaba bajo la puerta. Otro día habría llamado a su marido, pero algo, la intuición o simplemente la paranoia de una mujer de 44 años, la hizo detenerse en el umbral. Voces, amortiguadas pero claras. Lo primero que oyó fue una risa femenina, melódica y ronca. Era el tipo de risa que suele describirse como sexy, como si la envolviera, la atrajera. Janet nunca había sido capaz de reírse así. Su risa siempre había sido demasiado aguda, demasiado nerviosa. «¿Te das cuenta, cariño?», dijo una voz de mujer, «de que esa histérica tuya no se va a enterar de nada. La casa ya es prácticamente mía». Janet sintió que se le entumecían las puntas de los dedos. Sus oídos retumbaron como si se hubiera sumergido bajo el agua. 15 años de matrimonio en una sola frase, dicha con la voz de un extraño. 15 años y la casa que habían construido juntos, la misma casa en la que cada detalle había sido elegido por los dos, desde el color de los azulejos del baño hasta el estampado de las cortinas del salón. Brianna, la voz de Miles, sonaba diferente a la habitual, más joven, casi infantil. «Sabes que ya lo he decidido. Janet está en el trabajo ahora mismo, incluso 5 segundos». Janet se dio exactamente 5 segundos para hacer frente a las náuseas que le subían por la garganta. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ella empujó la puerta de la oficina. «¿Cariño? Llegué temprano». Su voz sonaba casi normal. Casi. Un poco más alta de lo normal. Pero apenas se dieron cuenta, estaban demasiado ocupados intentando fingir que no pasaba nada. Miles se estremeció, pero se recompuso rápidamente. Su acompañante, una rubia alta vestida con un traje pantalón blanco, esbozó una sonrisa impecable. Janet tuvo un pensamiento absurdo. «Me pregunto cuánto costará una sonrisa así en un buen dentista». «Oh, Janet». Miles se levantó de la mesa. Había una nota afectuosa en su voz, la misma que ella no había oído en meses. «Te presento a Brianna Westfield, mi nueva compañera en el proyecto deportivo. Pasamos a recoger unos papeles». Encantada. Brianna le tendió la mano. El apretón de manos fue firme, seguro. Janet notó la manicura impecable, el sutil aroma a perfume caro, y el anillo, o mejor dicho, su ausencia. No había ni una sola joya en los largos dedos. «Quédate a cenar», oyó decir a Janet. Miles enarcó las cejas, sorprendido. Ella no solía invitar a casa a sus socios. «Ya que te pasas a recoger el papeleo». Pronunció las últimas palabras un poco más despacio que las demás. Solo un poco. Miles movió la comisura de los labios. Se había dado cuenta. Brianna no. Las 3 horas siguientes se hicieron eternas. Janet los miraba mientras Miles pedía comida china, mientras Brianna hablaba del nuevo gimnasio, mientras discutían asuntos de trabajo. Vio cómo su marido se acercaba a Brianna cuando creía que su mujer no miraba. Cómo cambiaba la entonación de su voz. Cómo parecía rejuvenecer a su alrededor. Janet estaba sirviendo vino, para ella y para Miles. Brianna declinó cortésmente pidiendo un agua mineral. «Estoy conduciendo». «Por supuesto que sí, conduciendo». Por un momento Janet vio su reflejo en el cristal de la ventana, cara pálida, labios apretados. Necesitaba relajarse, necesitaba respirar, Estaba oscureciendo cuando Brianna se preparó para salir. Los 3 salieron al porche. Miles había insistido en acompañar a su invitada hasta el coche. Janet se quedó mirando su mano en la espalda de Brianna, justo debajo de los omóplatos, casi indecente para una compañera de negocios. Me preguntaba cuándo exactamente había empezado a fijarse en esos detalles. Y entonces Buddy, el cachorro Golden Retriever de los vecinos, que a menudo corría hacia su patio, saltó desde la esquina. Janet vio que la cara de Brianna cambiaba. Sus hermosos rasgos se habían torcido, y algo más se mostraba a través de la máscara de belleza confiada. Algo parecido al terror primitivo. Brianna retrocedió, murmuró algo sobre una emergencia, y casi corrió hacia su coche, con los tacones golpeando desesperadamente el pavimento. «Qué raro». Miles se encogió de hombros. Nunca había notado que le dieran miedo los perros.
¿En serio? Janet acarició a Buddy, que se había acercado corriendo. Aún le temblaban los dedos, pero ya no de asombro, de rabia. ¿Qué sabes tú de ella? Miles la miró con extrañeza, pero guardó silencio. Más tarde, despierta en el dormitorio que compartían, escuchando la respiración constante de su marido, Janet pensó en Brianna, en su sonrisa impecable, en el miedo que reflejaban sus ojos al ver al cachorro, en lo rápido que podían desmoronarse 15 años de vida. Interesante, pensó, y el pensamiento fue sorprendentemente tranquilo, casi académico, como si estuviera analizando otro personaje literario. La gente tendía a fijarse en los detalles solo cuando algo iba mal en su vida. Hasta entonces, a Janet no se le había ocurrido interesarse por el nuevo gimnasio de su marido. Ahora conocía los horarios de todos los entrenadores. Brianna dirigía las clases en grupo, los martes y los jueves. Janet llegaba media hora antes de que empezaran, dejaba el coche al otro lado de la calle y observaba, cada vez, un aspecto impecable. El pelo rubio recogido en una coleta perfecta, el uniforme deportivo le queda como una segunda piel. La sonrisa se enciende exactamente 5 pasos antes de entrar en el gimnasio. El miércoles por la noche, Miles anuncia una cena de negocios con inversores. Brianna también estará allí, añadió como de paso, sin mirar a su mujer a los ojos. Janet asintió mientras seguía cortando verduras para la ensalada. El cuchillo repiqueteó contra la tabla de cortar un poco más fuerte de lo habitual, la única señal de que estaba afectada. El restaurante era el tipo de lugar en el que ni siquiera el menú incluía los precios. Si preguntas por el coste, este no es tu sitio. Janet se sentó de modo que pudiera ver a Brianna, pero sin mirarla descaradamente. De nuevo impecable, vestido azul oscuro, un collar de perlas en el cuello y un maquillaje tan natural que parecía que no lo llevaba. El camarero estaba sirviendo aperitivos. Brianna los rechazó cortésmente. No bebo alcohol. Una frase sencilla, pero algo en su tono hizo recelar a Janet. No sonaba a no bebo, sino a no puedo beber. Estuvo observando toda la noche. Cuando abrieron el vino, Brianna volvió a negarse. Cuando le ofrecieron champán de postre, lo mismo. ¿Sobria?, pensó Janet agitando su vaso de tinto. O una alcohólica en apuros. Al día siguiente llegó al gimnasio antes de lo habitual. En la entrada había un fotógrafo con una cámara profesional, actualizando la página web, según le explicó la recepcionista. Janet se instaló en la cafetería que daba a la recepción, escondida detrás de su portátil. Brianna apareció a las 11. Hoy, un traje de negocios gris claro y zapatos, de tacón más bajo de lo habitual. El fotógrafo la fulminó con la mirada. «Oh, señorita Westfield, ¿me hace un par de fotos suyas para la página web?» La sonrisa de Brianna tembló. Por una fracción de segundo, su rostro se congeló como una máscara. «Lo siento, pero no hago fotos, por principios». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su despacho. Demasiado rápido para alguien a quien no le gustaban las cámaras. Janet abrió un buscador. Tecleó Brianna Westfield. Luego, Bri Westfield. Luego, solo Westfield, con el nombre de la ciudad. Nada, ni una sola foto. Solo un perfil de LinkedIn con información mínima y un icono estándar en lugar de una foto. ¿Tienes rencor o complejos? Janet cerró el portátil. Su cara se reflejó en el cristal, un poco más delgada en la última semana, con una nueva arruga entre las cejas. Tendré que usarlo. Aquella tarde, ordenando papeles en su despacho, encontró un folleto para recaudar fondos para un refugio canino. Normalmente tiraba este tipo de anuncios, pero ahora... Me pregunto, pensó Janet, mirando las fotos de los adorables cachorros. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a una persona con sus miedos? Era extraño darse cuenta de cuánto tiempo podía pasarse en Internet, buscando rastros de una persona que ni siquiera existía. Janet había pasado toda la noche del viernes comprobando metódicamente las redes sociales. 3 horas y solo un perfil profesional en LinkedIn, creado hacía exactamente 3 años. Ni fotos, ni amigos, ni historial de publicaciones. Era como si Brianna Westfield hubiera nacido hacía 3 años. Lista, impecable, con un traje caro y una sonrisa de dientes blancos. La taza de té frío estaba sobre la mesa. La habitación hacía tiempo que se había quedado a oscuras, pero Janet continuó su búsqueda. Cambió los ajustes. Búsqueda de imágenes. Nada. Amplió el intervalo de tiempo. Nada de nuevo. Comprobó las noticias locales, viejos artículos sobre el gimnasio. Brianna aparecía en notas breves,
pero siempre sin foto. Brianna Westfield, nuestra nueva directora de fitness, la SRA. Westfield comentó la apertura del nuevo gimnasio, y ni una sola instantánea. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj en el salón y el zumbido sordo del portátil. A Janet le encantaba este silencio, sobre todo por las tardes, cuando podía revisar tranquilamente los trabajos de los alumnos. Ahora cada sonido parecía una acusación. Tic-tac, 15 años de matrimonio. Tic-tac, la casa que habían construido juntos. Tic-tac, esa chica histérica no sabrá nada. Miles llamó alrededor de las 9. Voy a llegar tarde. Reunión importante con inversores. Claro, su voz sonaba casi normal. ¿Con Brianna? Una pausa. Un segundo. 2. Ella casi podía verlo lamerse los labios. Un viejo hábito que mostraba cuando estaba nervioso. Sí, ella está negociando. Espero que vaya bien. Janet copió cuidadosamente el tono de una esposa afectuosa. Cada día estaba mejor. Colgando el teléfono, abrió el mapa de su portátil. Joe's era su lugar favorito de reunión de negocios. Ella se lo sabía de memoria. 15 años cenando juntos, conociendo socios, celebrando negocios exitosos. Ahora Miles los celebraría con otro. El traje azul oscuro parecía casi negro a la tenue luz del bar. Janet se sentó en la barra y pidió un martini, solo un cubierto. No iba a beber. El espejo de detrás de la barra reflejaba toda la sala. Se sentaron en la esquina más alejada, la misma en la que solían celebrar los aniversarios. Sin inversores, por supuesto. Miles hablaba apasionadamente, acercándose más de lo debido. Delante de Brianna había un vaso de agua mineral, sin tocar. Ni un sorbo en 2 horas. Ni una sola vez había probado el vino que le ofrecían, ni había rechazado educadamente el cóctel. ¿No bebes nada? Llegó la voz de Janet. Nunca. La respuesta sonó dura, casi grosera. Por un segundo la sonrisa se borró de la cara de Brianna. Otra rareza que añadir a la hucha. Janet pagó y salió. Fuera lloviznaba, los reflejos de neón de los letreros se difuminaban en el pavimento. Mientras caminaba hacia el coche, un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. ¿Qué puede hacer que una persona rechace categóricamente el alcohol? No solo que no le gustara, no solo que se abstuviera, sino que no lo probara nunca. A la mañana siguiente salió a correr antes de lo habitual. Miles seguía dormido. Había vuelto a medianoche, oliendo al perfume familiar de Brianna. Janet fingió no darse cuenta. El parque estaba desierto a esa hora. Solo los paseadores de perros habían salido a pasear a sus mascotas. La niebla matinal aún no se había disipado, convirtiendo los árboles en siluetas borrosas. Mis zapatillas resuenan en el asfalto húmedo. Una figura familiar vestida con un chándal gris asomaba por delante. Brianna corría con un paso fácil, casi danzante. Aquí, en la bruma matinal, parecía casi un fantasma, una mujer que había aparecido de la nada hacía 3 años. De repente, Brianna se detuvo bruscamente. Un hombre con un labrador caminaba hacia ella. El enorme perro movía la cola alegremente, pero ella retrocedió como si no hubiera visto un perro, sino al menos un tigre. Señorita!, la llamó el dueño. No tenga miedo, solo quiere saludarla. Pero Brianna ya se alejaba rápidamente, casi corriendo. Sus suelas. ¿Quién hace footing con zapatillas de plataforma? Golpeaban desesperadamente el camino. El hombre sacudió la cabeza. Qué raro, murmuró cuando Janet se acercó a él. No sería la primera vez que pasa. La semana pasada Max se acercó a olerla y casi se desmaya. Y es el perro más bueno del barrio. Janet aminoró la marcha hasta detenerse, observando la espalda de Brianna mientras se alejaba corriendo. Su pelo era platino a la luz de la mañana. El tinte debía de costar más que el sueldo mensual de un profesor. ¿Quizá una mordedura de perro de pequeña? No. El hombre rascó a Max detrás de la oreja. Llevo adiestrando perros desde que era niño. Ese tipo de miedo es algo más grande que una mordedura. Algo malo le pasó. Max giró la cabeza, acompañando con la mirada a la mujer que huía. En sus ojos marrones se leía un desconcierto casi humano. «Sabes», continuó el hombre, «los perros pueden sentir estas cosas. Cuando una persona solo está asustada, eso es una cosa. Cuando está aterrorizada es otra muy distinta. Y Max lo siente, por eso se siente atraído a conocerla. Pero su miedo es salvaje, primitivo. Esa tarde, Janet estaba sentada en su despacho, mirando el folleto para la recaudación de fondos. Por la ventana volvía a lloviznar, y las gotas dibujaban dibujos en el cristal.
Empezaba a dibujarse una imagen. Una mujer que nunca bebe, que tiene pánico a los perros, que evita las fotografías y apareció como de la nada hace 3 años. ¿Qué te pasó, Brianna Westfield? ¿Y por qué no existías antes de ese nombre? ¿Será que Brianna Westfield no es su verdadero nombre? Tal vez. El teléfono vibró. Un mensaje de los organizadores de la recaudación de fondos. Gracias por inscribirte. Janet sonrió, reclinándose en la silla. Cada persona es un libro. Algunas esconden las páginas más importantes. Pero si aciertas con la clave... Llamaron a la puerta. Miles había vuelto del trabajo. Volvió a oler un perfume familiar. Janet guardó rápidamente el folleto en el cajón de su escritorio. Cariño, estaba pensando, ¿por qué no hacemos una pequeña recepción? Presentarte a los nuevos profesores. E invitar a Brianna, por supuesto. Ha sido una gran incorporación a tu equipo. La organización de la recaudación de fondos resultó ser inesperadamente agradable. Janet casi había olvidado cuánto había disfrutado organizando fiestas. En los últimos años, ella y Miles habían tenido cada vez menos invitados. Ahora volvía a hacer listas, llamar a proveedores, elegir la decoración. ¿Decidiste cambiar los viejos tiempos? Miles parecía sorprendido, pero contento. Ah, y a favor de la protectora de perros. Nunca me había fijado en tu amor por los animales. La gente cambia, se encogió de hombros, sin apartar los ojos de la lista de invitados. Por cierto, no olvides avisar a Brianna. Eventos como este son importantes para la imagen de la empresa. Él asintió, pero Janet pudo ver una sombra de preocupación parpadear en sus ojos. Se preguntó si él también habría notado su extraña reacción ante los perros. Una llamada a la protectora resultó muy productiva. La joven administrativa aceptó la idea de hacer una exhibición. Tenemos un gran equipo de expertos en cine. Están preparando un nuevo programa. Y los perros son todos simpáticos, acostumbrados a la gente. Maravilloso. Janet garabateó estrellitas en los márgenes de su agenda. ¿Podemos tener algo impresionante? Algo que los invitados recuerden durante mucho tiempo. Oh, entonces seguro que les encantará el número de Rex. Es nuestro labrador. Hace trucos así. Janet escuchaba a medias, imaginando una imagen muy diferente. Brianna con su traje perfecto, perfectamente peinada, y un enorme labrador negro corriendo hacia ella por la habitación. Me pregunto si será capaz de mantener su máscara de perra fría cuando tenga que salir corriendo delante de todos los socios. La lista de invitados crecía. Janet la había elegido cuidadosamente. Todos los socios de Miles, toda la cúpula directiva del gimnasio. Personas cuyas opiniones eran importantes para sus carreras. Personas delante de las cuales sería especialmente embarazoso ponerse en evidencia. Por la noche, se sentó en su sillón favorito, mirando el menú de la empresa de catering. Una copa de vino brillaba a la luz de la lámpara de mesa, y este juego de luces le trajo un pensamiento a la mente. El ponche sin alcohol se servirá en vasos con el borde verde, leyó la nota. Así de sencillo, encargar vasos especiales para los invitados de honor, para Brianna, vasos con montura dorada, y mezclar las bebidas sin querer. Solo una copa. Janet sorbió su vino. ¿Qué podría pasar? Miles entró en la habitación, aflojándose la corbata al caminar. Sabes, cariño, he estado pensando en lo de esta noche. Quizás no deberíamos llamar tanto la atención. Una cena modesta. Pero cariño, sonrió ella, tú misma has dicho lo importante que es mantener la imagen de la empresa. Y además, ya he organizado muchas cosas. Por cierto, Brianna me ha confirmado que viene. Vaciló. Sí, pero a ella no le van mucho los actos públicos. Tonterías. Una mujer tan espectacular debería aparecer en público. Casi podía sentir físicamente su preocupación. ¿Sospechaba algo? ¿O solo estaba protegiendo a su amante? En cualquier caso, era demasiado tarde para retirarse. La semana siguiente pasó volando en un frenesí de actividad. Janet pensó en cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta la iluminación. La zona para la actuación de los expertos en cine debía estar bien iluminada. Y ningún rincón apartado donde pudieran escapar sin ser vistos. Que todo el mundo vea, pensó mientras disponía los puntos de luz en el diagrama. Que todos sepan cómo es en realidad. La víspera de la noche anterior pasó por el banco. Retiró una buena cantidad de dinero. El camarero que serviría la mesa de Brianna necesitaba una motivación extra. Solo un cambio de gafas y la impecable máscara se resquebrajaría. Aquella noche estaba junto a la ventana observando a los trabajadores que montaban la carpa del buffet en el jardín.
Miles se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros, por primera vez en mucho tiempo. «Te has esforzado mucho esta noche». «Sí», le cubrió la mano con la suya. «Quiero que todo salga perfecto, que todos vean la verdad». «¿Qué quieres decir?» «Oh, ya sabes». Se volvió hacia él con una sonrisa. «A veces la gente oculta su verdadero yo, llevan máscaras, pero tarde o temprano, las máscaras se caen». Parecía querer decir algo, pero no lo hizo, y Janet pensó en lo gracioso que era que se tomara sus palabras como una banal observación social. Él no adivina. Nadie adivina. No sabía qué la asustaba más: lo fácil que se le había ocurrido este plan o lo mucho que estaba esperando que se hiciera realidad. Alguien había olvidado cerrar la puerta de los vestuarios del gimnasio. Janet no había querido espiar, solo buscaba a la recepcionista para dejarle una invitación a la recaudación de fondos. Pero la voz de Brianna, desacostumbradamente áspera, la hizo vacilar al doblar la esquina. «He dicho que no. ¿Cuántas veces puedes hacer esto? No vas a conseguir ni un céntimo más». Una pausa. Janet oyó la respiración agitada de Brianna, algunos gritos ininteligibles procedentes del auricular del teléfono. «Mamá, ya basta. Me gasté todo el dinero en las operaciones, hasta el último céntimo. ¿Crees que fue fácil?» Más gritos desde el teléfono. Algo sobre una hija desagradecida. «¿Fácil?» La voz de Brianna se apagó. «¿Crees que fue fácil? 8 operaciones. 8. Y cada vez me despertaba pensando, ¿y si no funciona? ¿Y si tengo que volver a hacerlo?» Se detuvo bruscamente. Se oyó un golpe. Al parecer, su interlocutora había tirado algo contra la pared. «¿Sabes qué? Quédate con tu botella. No voy a... más». Janet se asomó cautelosamente por la esquina. Brianna estaba de espaldas a la puerta, apoyando la mano en su taquilla. Le temblaban los hombros. La blusa blanca se le había bajado, dejando al descubierto el cuello, y a la luz fluorescente podía verse claramente una fina cicatriz blanquecina bajo el cuello. «Plástica», pensó Janet. «Por supuesto, un lifting, aumento de pecho. ¿Qué más hace la gente como ella? No me extraña que se endeudara». Dio un paso atrás en silencio. La impecable señorita Westfield parecía tener problemas de dinero, y con una madre alcohólica. Janet sintió una punzada de schadenfreude. Tras aquella fachada cara se escondía una historia tan trivial. Aquella tarde, hojeando una revista de moda, encontró un artículo sobre cirugía plástica. «La tecnología moderna puede ocultar cualquier imperfección», rezaba el titular. Janet canturreó, recordando la cicatriz del cuello de Brianna. Al parecer, ninguna. Al día siguiente se pasó por el gimnasio durante el entrenamiento de Brianna. Observó su entrenamiento, postura perfecta, movimientos precisos. Solo cuando se agachaba mucho, el cuello de la camiseta de tirantes se le caía y dejaba al descubierto la fina línea de la cicatriz. «Me pregunto cuántas más habrá», pensó Janet, fingiendo leer una revista. «¿Y qué esconderá bajo esa ropa tan cara?» En otra ocasión vio que Brianna se ajustaba el cuello de la camisa al pasar junto a los espejos. El gesto mecánico es como un hábito arraigado de comprobar que todo está oculto. «Desgraciada vana», se sorprendió Janet sonriendo. Fingiendo ser una reina, y luego, en casa, sacó la invitación para la recaudación de fondos. Repasó la lista de invitados. Toda la clase alta de su ciudad estaría allí. Todos verían a la impecable Miss Westfield perder el control. Huyendo de un perro, tropezando con sus caros tacones. Me pregunto si el collar se le caerá mientras corre. Se verían todas esas cicatrices, las marcas de su vanidad. Janet imaginó la imagen y casi se sintió divertida. Incluso deseó conocer toda la historia. Sería divertido averiguar exactamente en qué había despilfarrado Brianna su dinero mientras su madre... Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Miles, vuelve a trabajar hasta tarde». «Claro que sí, probablemente con ella, su belleza artificial con cola de caballo». «Nada», pensó Janet, guardando el teléfono. «Pronto todos verán lo que hay bajo esa coraza impecable». Volvió a comprobar la lista de invitados. Parecía llegado el momento de enviar las invitaciones. 24 horas antes de la recaudación de fondos, la casa parecía una colmena alborotada. Los obreros estaban terminando de montar la carpa en el jardín. Los floristas colgaban guirnaldas de flores frescas. Los camareros ensayaban la disposición de las mesas. Janet observaba el ajetreo desde la ventana de su despacho, tachando metódicamente los puntos de su lista de tareas pendientes.
Los caninos llegarían a las 6, los músicos a las 7, a las 8, el programa principal. Cócteles de borde dorado en la bandeja número 3. El mismo camarero al que había dado instrucciones personalmente. Todo listo, todo listo. La llamada la hizo estremecerse. Janet, tenemos un problema. La voz de Miles sonaba desacostumbradamente ansiosa. Brianna se niega a venir. ¿Qué quieres decir con que se niega? Dice que no se encuentra bien. Pero te das cuenta de cómo va a quedar, ¿no? Todos los socios estarán allí, la prensa. Janet se reclinó en su silla, observando la impecable manicura. Por supuesto que lo entendía. Era exactamente lo que había esperado. Brianna no podría ignorar un acontecimiento de este calibre. Demasiada gente importante, un golpe demasiado duro para su reputación. Cariño, ¿por qué no vas a verla? Explícale lo importante que es para la empresa. Él dudó. Ella podía oír su respiración en el tubo, un poco más frecuente de lo habitual. Sí, supongo. ¿De verdad no te importa? Claro que no, te ocupas de tus asuntos. Una hora más tarde, se dirigió al gimnasio, aparentemente para discutir los detalles con la recepcionista. Brianna y Miles estaban hablando en su despacho. La puerta estaba entreabierta, lo justo para ver sus siluetas a través del cristal esmerilado. No lo entiendes, la voz de Brianna sonaba apagada. No puedo. Es solo por un par de horas. Aparecerás y luego te habrás ido. Miles, por favor. Janet nunca había oído una nota así en su voz, como la de un animal cazado. Algo se agitó en su interior, pero se lo quitó de encima. Era la excitación habitual antes de un acto público, nada especial. Brianna, Miles habló con una suavidad desacostumbrada. Hemos trabajado mucho en tu carrera, en tu imagen. ¿Realmente vas a arruinarlo todo por un...? Vale, le cortó ella sin entusiasmo. Vale, allí estaré. Janet consiguió dar un paso atrás antes de que salieran del despacho, pero vislumbró el rostro de Brianna, pálido, con las pupilas dilatadas. Por un segundo creyó ver grietas en aquella máscara impecable. Por la noche, revisando los últimos detalles de los preparativos, Janet imaginó el mañana. Cómo se resquebrajaría y astillaría aquella cáscara perfecta. Cómo se desmoronaría la fachada cuidadosamente construida. Que todos vieran a la verdadera Brianna Westfield. Asustada, fuera de control, huyendo de los perros bajo las miradas condescendientes de la élite empresarial. Miles volvió tarde. Pasó de largo sin apenas saludar con la cabeza. Había intentado evitar las conversaciones largas los últimos días. Era como si presintiera algo. Janet sacó del armario un vestido para mañana por la noche. La seda azul oscuro fluía suavemente a la luz de la lámpara de mesa. Se imaginó su aspecto mañana, la anfitriona tranquila y serena de la velada. Y en algún lugar de su mente se agitó un extraño sentimiento, no de regodeo, no, algo diferente, casi como lástima. Pero alejó ese sentimiento. No había tiempo para dudas. Todo estaba listo. Mañana se quitarían las máscaras y todos verían la verdad. Me pregunto, pensó, colgándose el vestido con cuidado, ¿quién será el primero en darse cuenta de cómo le tiemblan las manos? ¿Quién será el primero en ver el miedo en sus ojos? ¿Y cuánto tardará la inmaculada señorita Westfield en convertirse en lo que realmente es? Faltaban menos de 24 horas para que comenzara la velada. En el jardín, los obreros encendieron la iluminación de prueba. Las guirnaldas brillaban suavemente en el crepúsculo. En algún lugar de la ciudad, Brianna Westfield debía de estar eligiendo su atuendo para mañana por la noche, sin saber que sería la última vez que aparecería en público como dama de sociedad. Janet sonrió a su reflejo en el espejo. Mañana sería un día interesante. La noche empezó perfectamente, tal y como Janet había planeado durante las últimas semanas. Los invitados llegaban en pequeños grupos, los camareros se deslizaban entre ellos con bandejas y la música en directo creaba el ambiente adecuado. Ella estaba en la entrada sonriendo y saludando a todo el mundo, la impecable anfitriona de un acto benéfico. Brianna apareció a las 8 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. Su vestido verde oscuro realzaba su figura y llevaba el pelo recogido con un elaborado peinado. Miles se asomaba por detrás de sus hombros, demasiado cerca para ser su socio, demasiado lejos para ser su amante. Gracias por la invitación. Brianna le tendió la mano a modo de saludo. Tenía los dedos helados. Así es, querida. Janet apretó la fría palma un poco más de lo necesario. Eres prácticamente de la familia.
El camarero con la bandeja número 3 apareció como por arte de magia. Janet empujó suavemente a Brianna hacia él. «Oh, prueba nuestro cóctel de autor. Sin alcohol, por supuesto. Una copa con borde dorado». Janet recordó las instrucciones. Exactamente 2 chupitos de vodka, sin olor, ligero sabor afrutado. Brianna bebió un sorbo, y por un momento sus pupilas se dilataron, pero no apartó el vaso. Durante la hora siguiente, Janet observó el efecto del alcohol. Primero, un ligero rubor en las mejillas. Luego, un habla algo menos clara. Luego, una extraña lentitud en sus movimientos. Era evidente que Brianna sentía algo. Janet pudo verla intentando mantenerse erguida, aferrándose a los respaldos de las sillas, evitando mirar a la gente a los ojos. Pero no podía marcharse. Socios importantes, periodistas, miembros de la alta sociedad, estaban siempre a su alrededor. A las 9 en punto llegaron los caninos. Janet había despejado especialmente un espacio en el centro de la sala para que todos pudieran ver con claridad. 3 labradores negros se colocaron en posición, y su pelaje brilló bajo los focos. Brianna estaba de pie junto a la columna, aferrando su copa con dedos blancos. Janet notó que le temblaban las manos y que le caían gotas de sudor por la frente. Y ahora, una sorpresa especial de nuestros amigos del orfanato. La música se apagó. Los labradores comenzaron su actuación. Eran preciosos. Esas enormes sombras negras que saltaban fácilmente por encima de las barreras. Janet no miraba a los perros, miraba a Brianna, y por primera vez en toda la noche sintió algo parecido al miedo, porque el rostro de Brianna se había vuelto diferente. No asustada, no. Había algo primitivo, antiguo, un horror que no tenía nombre. «No», susurró Brianna solo con los labios. «No, no, no, no». Uno de los labradores giró la cabeza al oír el susurro. Olfateó, y de repente corrió en su dirección, solo para saludarla, solo para conocerla. Lo que ocurrió a continuación, Janet lo recordó como a cámara lenta. Un grito salvaje, inhumano, el tintineo de un vaso roto, Brianna retrocediendo contra la pared, cubriéndose la cara con las manos, y aquella mirada, la mirada de una niña acorralada. «No, mamá, por favor, no volveré a hacerlo. Llévatela, llévate al perro, mamá, por favor». Janet dio un paso adelante. Miles ya corría hacia Brianna, pero era demasiado tarde. Algo había salido mal. Nada bien. Todo había sucedido muy deprisa, y al mismo tiempo, como si se hubiera alargado durante horas. Janet recordaba cada segundo, cada detalle, como si alguien los hubiera grabado a fuego en su memoria. Brianna estaba histérica, acurrucada en un rincón entre la pared y el piano. Ya no gritaba. Eran sonidos animales, más parecidos a gemidos, los que salían de su garganta. Golpeaba tan fuerte que le castañeteaban los dientes. «Aléjenlos, aléjenlos, por favor». Los caninos intentaron alejar a los perros, pero ya era demasiado tarde. Uno de los labradores, sintiendo miedo, gimoteó y se abalanzó sobre Brianna, aparentemente intentando ayudarla. Esto solo empeoró la situación. «Aléjate». «No, no, mamá. Me portaré bien. Lo prometo». Ya no se daba cuenta de dónde estaba. Había tal terror primitivo en sus ojos que Janet se quedó sin aliento. No era simple miedo. Era como si estuviera reviviendo algo de nuevo, algo tan aterrador que su mente se negaba a enfrentarse a ello. Miles intentó acercarse a ella, pero Brianna no reconoció a nadie. Se deslizó por la pared, se hizo un ovillo y escondió la cara en el regazo. Un grueso escalofrío la sacudió. «Mamá, no», murmuró entre sollozos. «Me callaré. Me sentaré en la habitación. No me eches. Mamá, por favor, hay un perro. Jack está enfadado, está gruñendo. Mami, abre. Hace frío. Duele. Duele mucho». Alguien llamó a una ambulancia. Alguien trató de cubrirla con una tela escocesa. Ella retrocedió con un chillido y se acurrucó más en un rincón. Había marcas rojas en su piel blanca, como marcas de dientes de perro, pero era imposible. Los perros ni siquiera se habían acercado a ella. Los invitados abandonaban la sala confundidos. Janet oyó retazos de conversación. «Dios, ¿qué le pasa? Menuda pesadilla. Pobrecita». Nadie se reía. Nadie se regodeaba. Había auténtico horror en sus ojos, como si hubieran visto algo que no deberían haber visto. Algo muy personal y muy aterrador. Cuando llegó la ambulancia, Brianna ya no respondía a los que la rodeaban. Era como si hubiera caído en su propio mundo de pesadilla. Los médicos actuaron con rapidez y claridad.
Una inyección de sedante, camilla, goteo. Psicosis aguda con intoxicación etílica, se oyó decir Janet. Quizá haya resurgido algún trauma infantil. Miles la acompañó al hospital. Antes de entrar en la ambulancia, lanzó a Janet una mirada extraña. ¿Se había dado cuenta de algo? ¿Lo había adivinado? En el pasillo vacío, Janet se hundió lentamente en su silla. Algo había salido mal, nada bien. Quería humillar a su rival, darle una lección a la amante de su marido. En lugar de eso, en algún lugar del fondo de la casa, sonaba el teléfono. Probablemente debería contestar, probablemente debería hacer algo. Pero se quedó allí sentada, repitiendo una y otra vez en su cabeza aquel grito, aquella mirada, aquellas terribles palabras sobre el dolor y los perros. ¿Qué había hecho? La sala de urgencias olía a cloro y café. Lo primero que hizo Janet fue llamar a su abogado, Mark Donahue, a las 3 de la mañana sin decencia. Tenía un presentimiento. Había ocurrido algo grave, algo que podía tener repercusiones. Necesito saber cómo podría acabar esto para mí. Su voz sonaba profesional, casi tranquila. He organizado un acto benéfico, y uno de los invitados se ha puesto enfermo. Mark volvió a llamar una hora más tarde. He accedido al historial médico de la señorita Westfield. Janet, será mejor que vengas. Su despacho olía a cuero y café caro. Sobre el escritorio había una pesada carpeta amarilla con una raya roja en diagonal. Caso número 847, Hospital Infantil del Condado. Mark dio un golpecito con el dedo en la primera página. Paciente, Brianna Westfield, 3 años y 4 meses. Ingresada en estado crítico tras el ataque de un perro. Janet observó la pedante letra del médico de guardia. Laceraciones múltiples en la cara y el cuello. Daños en el nervio facial. Daños parciales en las glándulas salivales. Shock traumático de 3er grado. Marcas de garras en los antebrazos. Probablemente intentó cubrirse la cara con las manos. Luego vinieron los escáneres. Janet tragó saliva. 7 horas de operación. Mark pasó la página. Múltiples puntos de sutura. Pronóstico desfavorable. Alta probabilidad de asimetría facial. Anomalías en la expresión facial. Problemas en el habla. 8 operaciones. La primera a los 3 años. La última hace 3 años. Página tras página. La historia de intentar recomponer la cara de un niño. Informe psiquiátrico. Mark sacó otra hoja. Trauma psicológico grave, miedo pánico a los perros, el alcohol está estrictamente contraindicado. Posibles reacciones psicóticas agudas en el fondo del trauma infantil. Entonces, ¿de qué estoy en peligro? Janet seguía aferrada a su miedo inicial, aunque algo nuevo y pesado se agitaba ya en su interior. Técnicamente, Mark tamborileó con los dedos sobre la mesa. Nada, no podías saberlo, pero Janet le interrumpió el timbre del teléfono. Era del hospital. La madre de la paciente había montado una escena en urgencias. Llegaron a urgencias con Mark. Miles seguía paseándose por el pasillo. Una mujer de pelo rubio teñido estaba acurrucada cerca del mostrador de recepción, con una chaqueta desgastada. ¿Por qué estás provocando una tragedia? Hipoebria. ¿Y qué si me mordió un perro? ¿A quién no? Bone se hizo una cara nueva, y no puede respetar la petición de su madre, que solo le pidió 100 libras. ¿Estabas en casa cuando ocurrió? Janet no se dio cuenta de cómo había hecho la pregunta. ¿Dónde habría estado? Lorraine se tambaleó. En casa, por supuesto. Fuera con Rick, divirtiéndose. Y la pequeña lloriqueaba y lloriqueaba, diciendo que quería dormir. Así que la saqué al patio y le dije que fuera a dar un paseo. Y no até al Jack del vecino. Pensé que estaría bien. Hablaba tan despreocupadamente como si estuviera hablando de una taza de té rota. Janet sintió que las náuseas le subían por la garganta. Y empieza a golpear la puerta, gimiendo. Y entonces empieza a gritar. Y Rick dice que no abras la puerta, que la dejes aprender. ¡Cállate!, tiró Miles hacia la mujer. ¿Qué hay que callar? Lorraine sollozaba ebria. No es que esté enfadada. El perro la masticó y la llevé al hospital. Y ahora anda por ahí con su cara, gastando dinero en cirugías. ¿Y le da un biberón a su madre? Janet miró a la mujer y pensó, ese es el verdadero monstruo, no Brianna y sus intentos de construir una nueva vida, no la amante que le robó a su marido, sino esto, una criatura para la que una hija lisiada es solo una molestia. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué le ha hecho a un hombre que ya ha pasado por tanto? En algún lugar de las profundidades del hospital, una campana sonó desgarradoramente.
Una camilla avanzó por el pasillo. Janet se quedó allí, incapaz de moverse. Quería vengarse de su rival, pero en vez de eso, puede pasar. La enfermera apareció en la puerta de la habitación. Está dormida, los efectos de los tranquilizantes. Janet negó con la cabeza. ¿Cómo se atrevía a mirar a Brianna a los ojos? La noche en vela en el hospital se prolongó interminablemente. Janet estaba sentada en el vestíbulo vacío, mirando la pantalla del teléfono, tratando de encontrar información sobre Brianna, y lo estaba haciendo ahora que sabía dónde buscar. La historia iba tomando forma poco a poco. Tras el ataque del perro, la pequeña Brianna había sido trasladada a un hospital regional. Los médicos locales no podían hacerse cargo de la cantidad de daños. 8 meses en el departamento de cirugía maxilofacial. Después, rehabilitación. Logopeda para volver a aprender a hablar. Psicólogo para tratar su miedo a los perros, en vano. El seguro solo cubría el tratamiento básico. Las operaciones de cirugía plástica requerían otras sumas de dinero, enormes para una familia en la que la madre se bebía hasta el último céntimo. A las 7 de la mañana, Mark llamó. Hemos quedado con el abogado de la señorita Westfield a las 10. Será mejor que vengas. El despacho de Mark parecía más pequeño de lo habitual, quizá porque en la mesa de conferencias estaba sentada una mujer joven con un traje gris inmaculado. Sarah Lewinsky, como se presentó, no parecía en absoluto amenazadora, pero algo en sus ojos hizo que Janet se encogiera interiormente. Hablaron durante casi una hora. Janet no podía oír. Le habían pedido que esperara fuera de la puerta. Se oían voces apagadas y el crujir de papeles. Cuando por fin la invitaron a entrar, Sarah extendió los papeles sobre la mesa. Boletines de notas, certificados de trabajos a tiempo parcial, extractos bancarios. Mi cliente empezó a ahorrar para operarse a los 14 años, dijo Sarah con voz seca e impasible. 3 trabajos al mismo tiempo, de camarera, limpiando, poniendo anuncios. Pero no era suficiente. Necesitaba más dinero. Y entonces puso impresiones sobre la mesa. Contratos con plataformas en línea para modelos webcam. 3 años de trabajo. Un calendario de sesiones. Las cantidades, pequeñas al principio, luego más y más. Nunca mostraba su cara. Trabajaba con una máscara, en penumbra. Pero era suficiente. En 3 años, ahorró para su primera cirugía mayor. La historia estaba surgiendo, no de rumores o conjeturas, sino de hechos concretos. De documentos, de cifras, de certificados de cirugía plástica, uno tras otro, cada uno por valor de decenas de miles de dólares. Janet se disculpó y salió de la oficina a la calle. Encontró los viejos foros. Mensajes de hace 5 años. Modelo para sesiones privadas online, sin rostro. Comentarios, chistes groseros, ¿por qué se esconde la tía buena? Y las respuestas, siempre educadas, siempre comedidas. Es que me da vergüenza la cámara. 3 años trabajando delante de una webcam. Todas las noches, sonriendo a la gente que paga por ver un cuerpo, pero nunca una cara. Escondiéndose detrás de una máscara, detrás de una iluminación borrosa, detrás de un buen ángulo. Janet volvió al despacho. En una carpeta sobre la mesa había historiales médicos de varias clínicas. 8 operaciones, una tras otra. La primera justo después de recaudar el dinero. Los puntos de la anterior apenas cicatrizaban. Reparación de nervios, reconstrucción de tejidos, corrección de la asimetría. Aquí está el calendario de pagos. Sarah deslizó otra carpeta hacia ella. Cada céntimo es para la cirugía. Vivía en una habitación de hostal. Comía Dios sabe qué. Pero pagaba puntualmente a las clínicas. Janet miró las cantidades, las fechas, los informes de los médicos, cada vez más optimistas con cada operación. La última fue hace 6 meses. Sarah dio un golpecito con el dedo en el informe más reciente. Restauración de los músculos faciales. Después de eso, por fin pudo conseguir un trabajo normal, empezar una nueva vida. Janet recordó aquella conversación oída por casualidad en el vestuario. 8 operaciones. 8. Y cada vez me despertaba pensando, ¿y si no funcionaba? Ahora lo entendía. Cada operación era una oportunidad. Una oportunidad de ser normal. De no esconderse. De no tener miedo. La nueva Brianna Westfield, hermosa, exitosa, con una sonrisa impecable, la que nunca prueba el alcohol, debido a que su madre bebió durante todo el embarazo, su cuerpo no produce las enzimas adecuadas, incluso un sorbo puede causar intoxicación. La que se aleja de las cámaras porque durante 3 años
3 interminables años, sonrió al objetivo, vendiendo su cuerpo por dinero para cirugías. La que tiene miedo a los perros porque recuerda la noche en que su madre la encerró en el patio. ¿Y qué hizo Janet? Organizó una noche con los perros, sirvió el alcohol, hizo que todas esas pesadillas salieran a la luz, ahora delante de todo el pueblo. Quería humillar a su rival. En lugar de eso, destruyó lo que el hombre había pasado años construyendo. Una nueva identidad, una nueva vida, una nueva Brianna. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de un periodista del periódico local. ¿Algún comentario sobre el incidente de anoche? Janet apagó el teléfono. En algún lugar de una sala de cuidados intensivos, yacía una mujer que había pasado años intentando librarse de sus pesadillas. Y Janet se las había devuelto todas en una noche. ¿Cómo vivir con eso ahora? A Janet no se le permitía entrar en la sala de psiquiatría. Solo familiares cercanos, dijo la enfermera en un tono que dejaba claro que sabía quién era el responsable de lo que había pasado. Brianna llevaba allí una semana. Janet se enteró de la noticia por Sarah Lewinsky, llamaba todos los días, informando secamente del estado de la acusada y recordando las posibles consecuencias legales. Estado psicótico agudo, la voz de Sarah sonaba metálica. Ataques de pánico, recurrencia de traumas infantiles. Los médicos dicen que podría tardar meses en recuperarse, si es que es posible. La casa estaba silenciosa y vacía. Mills empacó sus cosas al tercer día después del incidente. Silenciosamente dejó sus camisas en la maleta sin mirar a su esposa. ¿Qué? ¿Se despertó la conciencia? Janet no pudo contenerse. ¿Y cuando tenías una aventura con ella a mis espaldas no tenías conciencia? Se estremeció, pero guardó silencio. Subió la cremallera de su maleta y se dirigió a la salida. ¿Sabes? Se dio la vuelta en la puerta. No eres mejor que su madre. Ella mutiló a su hija cuando estaba borracha, pero tú lo haces cuando estás sobrio. La puerta se cerró de golpe. Janet estaba sola en la casa vacía, la misma casa que había intentado proteger. Ahora parecía una cripta. En el trabajo se tomó una excedencia a su costa. No podía mirar a los ojos a sus compañeros. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, especialmente la de la esposa que provocó deliberadamente un ataque de nervios a la amante de su marido. Ella pensó, ¿cuál es el problema? Solo una mujer que tiene miedo a los perros. Hará una pequeña escena, se avergonzará delante de sus compañeros. Lección aprendida, pero en cambio. Cada noche, la cara de Brianna aparecía ante sus ojos, contorsionada por el terror, mientras el enorme labrador saltaba hacia ella. Se oían sus gritos, no los de una mujer adulta, sino los de una niña a la que su madre había encerrado en el patio con un perro feroz. Ella intentaba arreglar algo. Envió flores a la clínica, no las aceptaron. Intentó enviar una nota, se la devolvieron sin abrir. Llamó a una organización benéfica para víctimas de abusos. Hizo una gran donación. Todo parecía inútil. ¿Te das cuenta? Dijo Sarah la última vez que hablamos, de que fue un daño deliberado, ¿verdad? Sabías que le tenía miedo a los perros. Sabían que no bebía, y lo preparaste a propósito. No sabía, no me di cuenta. Exactamente, no querías entender, solo te interesaba la venganza. Y ahora un hombre que llevaba años saliendo de una pesadilla ha vuelto a caer en ella. Por las tardes, Janet se sentaba en su estudio, releyendo los documentos que Sarah le había enseñado. Cada línea, cada número. Imaginaba a Brianna contando el dinero después de otra humillante sesión delante de la cámara. ¿Cómo esperaba los resultados de cada operación? Aprendiendo a sonreír de nuevo cuando por fin sus músculos faciales empezaron a obedecer. Tantos años de lucha, tantos esfuerzos por construir una nueva vida, y todo se vino abajo en una noche, por los celos ciegos de una mujer que ni siquiera intentó darse cuenta de con qué estaba jugando. En el dormitorio, Janet metió todas las fotos con Miles en una caja. Su vida juntos también había terminado, pero eso no importaba. Mucho más importante era la vida que había arruinado. ¿Cómo vivir con ella? ¿Podría arreglarse? El teléfono sonó en la mesa. Sarah Lewinsky otra vez. Janet sabía que no debía esperar nada bueno de aquella llamada. Pero tal vez hubiera alguna forma de enmendarlo. Cogió el auricular. ¿Tiene seguro? La voz de Sarah Lewinsky sonaba desacostumbradamente cansada. ¿Qué? Seguro médico, en caso de demandas. Janet apretó el auricular. Le latían con fuerza las sienes. ¿Quieres? No. Brianna no demandará.
Ahora mismo no está en condiciones de tomar ninguna decisión. Una pausa. Se oyó a Sara encendiendo un cigarrillo. Te llamo porque te debo una explicación. Todavía no te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? Los médicos dicen que una herida de esa magnitud podría haber matado a un niño de 3 años. ¿Lo entiende? Fue un milagro que sobreviviera. Y cada día después de eso fue una lucha. Aprender a hablar de nuevo, a comer, a mirarse en el espejo. Y ahora ella está allí de nuevo, esa noche. Y nadie sabe si sobrevivirá una segunda vez. Escándalo en la alta sociedad, rezaba el titular del periódico local. Janet arrugó la página, pero las líneas seguían ante sus ojos. Su café matutino estaba frío, la tercera taza de la mañana, y aún le temblaban las manos. Las noticias en su ciudad corrían como la pólvora. Todo el mundo sabía lo del acto benéfico, la crisis nerviosa, y el hecho de que la bella monitora del gimnasio seguía ingresada en un hospital psiquiátrico. La ciudad bullía, saboreando los detalles, compartiendo los cotilleos. ¿Te has enterado? Dicen que ella... y que la esposa lo hizo a propósito. Janet dejó de salir de casa innecesariamente, pero incluso cuando pedía la compra por internet, podía sentir la mirada crítica del repartidor. Venía a la clínica todos los días, solo para sentarse en el vestíbulo. No la dejaban acercarse más. Veía pasar a Miles con las bolsas del supermercado, demacrado y sin afeitar. Un día le oía hablar con el médico. Estado de estable a grave, decía el médico. Ataques de pánico severos. No duerme sin somníferos. Al intento de apagar la luz comienza la histeria. Repite constantemente sobre los perros y la oscuridad. ¿Pero se pondrá bien? Señor Holbrook, verá, este tipo de trauma, ella pasó años construyendo mecanismos de defensa, y ahora todo se ha derrumbado. Imagínese una casa que se construyó ladrillo a ladrillo, y de repente los cimientos se derrumbaron. Miles se encorvó, escondiendo la cara entre las palmas de las manos. Había tanta desesperación genuina en aquel gesto, que Janet sintió náuseas. Él la quería. La amaba de verdad, no como a una bella amante, no como a un trofeo. Janet lo vio en sus hombros caídos, en su barbilla sin afeitar, en la forma en que se sentaba durante horas bajo la puerta de la sala. La siguiente vez que lo vio fue en la cafetería, masticando mecánicamente un sándwich de hospital, con la mirada perdida en el vacío. ¿Cómo está? Levantó la vista, rojo por la falta de sueño. ¿Te importa? Eso es lo que buscabas, ¿no? Miles, ¿sabes lo que dijo la primera vez que volvió en sí? ¿Por qué está tan oscuro? Mami, abre, hay un perro ahí. Tiene 3 años otra vez, Janet. La metiste de nuevo en esa pesadilla. Se levantó, arrugando la servilleta. Te amé durante 15 años. Miró fijamente el café frío. Y entonces la conocí. Ella misma me lo contó. Lo de las cicatrices, lo de las operaciones, sobre todo. Y yo la admiré. Tanta fuerza. Y una semana después iba a pedir el divorcio, a decirle la verdad. Pero tú te me adelantaste. Dios, si lo hubiera sabido... Me llamaste histérica. Janet apretó su taza. Le dijiste que la casa ya era prácticamente suya. Se estremeció. Sí, actué como el último bastardo, un cobarde que se escondía en los rincones con su amante en lugar de mantener una conversación sincera. Tenías derecho a odiarme. Tenías derecho al divorcio, a una casa, a cualquier cosa. Pero lo que le hiciste... Me engañaste, dijo Janet ensordecedoramente. Sí, y fue despreciable. Pero lo que hiciste... ¿Viste el miedo que le tenía a los perros? ¿No podías haber pedido el divorcio? ¿Quedarte con la casa? ¿Por qué tuviste que...? No terminó. Se levantó y arrugó la servilleta. La veo volver a caer en esa pesadilla todos los días. Todos los días la oigo llamar a su madre, rogándome que no la deje en la oscuridad. ¿Y sabes qué? Prefiero que me eches, que te lleves todo el dinero, la casa, lo que sea, pero no así. Así no. Janet guardó silencio. ¿Qué había que decir? Aquella tarde volvió a sentarse en el vestíbulo de la clínica. Pasó una camilla, alguien para una intervención. Reconoció el pelo rubio, la cara puntiaguda. Brianna ni siquiera giró la cabeza, miraba al techo con la mirada perdida. En ese momento, Janet se dio cuenta de que no solo se había vengado de su rival, había destruido a una persona, un hombre que en realidad no había hecho nada que no hicieran miles de personas. Solo se enamoró, solo quería ser feliz. Y ella lo empujó de nuevo a un infierno personal por celos. Brianna fue dada de alta un mes después. Janet se enteró por casualidad. Oyó hablar a los médicos en el pasillo de la clínica. No podemos hacer nada más.
El anciano psiquiatra negó con la cabeza. Ella simplemente se ha ido, físicamente aquí, pero en realidad en algún lugar de su propio mundo. Pero su estado es establemente grave, pero mantenerla aquí no tiene sentido. Ella no responde a la terapia, se niega a hablar. Quizá esté mejor en casa. En casa, Janet lo sabía. Brianna había vendido su piso antes de esa noche. Iba a mudarse con Miles. Ahora vivía en un estudio alquilado en las afueras de la ciudad. Sarah había mencionado la dirección casualmente. Toda la ciudad seguía la historia. Janet captó retazos de conversación en el supermercado, en la farmacia, en todas partes. ¿La has visto? Una persona completamente distinta. No ha vuelto al gimnasio. Dicen que no puede estar en lugares concurridos. Y he oído que ahora está... Janet empezó a dar rodeos para pasar por delante de esa casa. A veces había luz en la ventana. A veces estaba oscuro. Un día vio a Brianna de pie en la entrada, envuelta en una abultada Rebeca. Delgada, con una mirada apagada. No quedaba nada de la belleza segura de sí misma, que una vez le había arrebatado a su marido. Miles venía todos los días. Traía la compra, se sentaba durante horas. Un día Janet lo vio salir de la entrada, demacrado, envejecido. «No me deja pasar de la puerta», dijo al ver a su exmujer. «Dice que soy parte de aquella noche, que no puede ver a nadie que estuviera allí». Brianna perdió su trabajo, oficialmente de baja médica, pero todo el mundo sabía que no iba a volver. No sería capaz de llevar sesiones de grupo, socializar con la gente. El estado de pánico no desaparecería. 8 años, dijo Sarah en otra llamada. 8 años ha estado construyendo una carrera. Empezó como cuidadora en el gimnasio, al mismo tiempo que hacía cursos. Obtuvo su licencia de entrenadora. Pagó sus préstamos para sus cirugías. Lo hizo todo sola. Nadie la ayudó. Y ahora, Janet trató de ayudar. Puso una gran suma de dinero en la cuenta de Brianna, que fue devuelta en 1 hora. Envió los contactos de la mejor terapeuta del país. Sarah volvió a llamar y le pidió que parara. «¿No lo entiendes? Cada acción que haces es un recordatorio de esa noche, de lo que pasó. Déjala en paz». «¿Pero cómo dejas en paz a alguien a quien has empujado al abismo?» Una mañana Janet vio a Brianna en el parque. Caminaba lentamente por el sendero, agarrada con fuerza a la mano de Miles. Se detuvo cuando vio a lo lejos a una mujer con un perro. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. «Lo estamos intentando», dijo Miles más tarde. «Salimos 5 minutos cada día. Hasta ahora solo por este carril. Rara vez hay perros por aquí. Pero vale la pena para ella ver». No terminó. No lo necesitaba. En otra ocasión, Janet estaba en el supermercado al mismo tiempo que Brianna. Estaba junto a la estantería del té, mirando las cajas. No reaccionó ante su aparición, como si no se hubiera dado cuenta. Solo agarró con más fuerza el asa de la cesta. «¿Sabes?», sacudió la cabeza la cajera mayor mientras fichaba las compras de Janet. «La recuerdo diferente. Siempre tan amable, sonriente. Y ahora, es como si la luz de su interior se hubiera apagado». En casa, Janet sacó un recorte de periódico de hacía un mes. Historia de éxito. Cómo Brianna Westfield se labró una carrera. Foto. Una rubia brillante con una postura perfecta da una clase en el gimnasio. Una entrevista sobre la importancia de creer en uno mismo y no rendirse nunca. El teléfono suena de repente. El número de Sarah. «Se marcha», dijo el abogado sin preámbulos. «Mañana. El billete ya está comprado». «¿A dónde?» «¿Qué más da? Lejos de aquí, de la ciudad donde todo el mundo conoce su historia, de la gente que la mira con lástima, de ti». Janet guardó silencio. «Miles se va con ella», añadió Sarah tras una pausa. Ella no quería, pero él insistió. Dice que no la dejará sola. No después de que todos la abandonaran cuando era niña. El silencio se hizo en el auricular. «Eso es lo que querías, ¿no?». La voz de Sarah sonaba cansada. «¿Querías castigar a tu marido y a su amante? Enhorabuena. Arruinaste 3 vidas en una noche. Espero que mereciera la pena». Janet colgó el teléfono. Se acercó a la ventana. En el reflejo, vio su cara, demacrada, envejecida. Había conseguido la casa, había destruido a su rival, había vengado a su marido. ¿Por qué le dolía tanto? 3 meses después, Janet estaba sentada en el despacho de un abogado, firmando los papeles del divorcio. Miles ni siquiera vino. Envió un poder notarial. Todo era como ella había querido. La casa seguiría siendo suya, las facturas se dividirían, los bienes se repartirían. Puso la última firma
y miró al abogado. ¿Dónde están ahora? En Portland, creo. Pasó las páginas mecánicamente. El señor Holbrook ha comprado una pequeña casa allí. La señorita Westfield, por lo que sé, está un poco mejor. Janet asintió. No había preguntado por Brianna, pero todo el pueblo aún recordaba la historia, y las noticias se estaban filtrando. Sabe. El abogado se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz con cansancio. Llevo 30 años llevando casos de divorcio. Normalmente, en momentos así, se reparten la casa, los coches, las facturas. Pero su caso es la primera vez que veo un divorcio en el que no se dividen los bienes, sino la culpa. Janet permaneció en silencio. Con cuidado metió los documentos en una carpeta. Ahora la casa era oficialmente suya, la casa por la que había luchado tan desesperadamente. El camino a casa se le hizo interminable. Janet aparcó delante de la casa, la que ahora era oficialmente solo suya. Apagó el motor, pero no salió del coche. La casa parecía vacía, oscura. No había nadie esperando dentro. Nadie llamaría para preguntarle dónde se había metido. Había ganado su premio, y ahora ese premio la presionaba con una lápida. Había un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero reconoció inmediatamente la letra de Sarah Lewinsky. Dentro había un papel doblado por la mitad y una breve nota de su abogado. Me pidió que le diera esto. Janet se quedó mirando el sobre, dudando si abrirlo o no. ¿Qué podría contener? ¿Acusaciones? ¿Maldiciones? Lo entendería. Tenía derecho a hacerlo. Finalmente desdobló la hoja. He pensado mucho si escribir o no. La letra de Brianna era uniforme, tranquila. No perdonar. Eso no va a ocurrir. Y no es para acusar. Eso no tiene sentido. Solo quiero que sepas que no te diste cuenta de lo que hacías, pero eso no cambia lo que hiciste. Estoy empezando una nueva vida. Otra vez. Como después de cada cirugía, solo que ahora no es mi cara lo que tengo que recoger, es mi alma. Miles está ayudando. No es su culpa, como no fue mi culpa cuando me enamoré de él. La casa es suya ahora. Espero que haya valido la pena. Al final había una breve nota de Sarah. Me ha pedido que no vuelva a intentar contactar con ella. Janet se sentó en el coche hasta que oscureció, mirando su casa, tan deseable, tan vacía. Las luces se iban encendiendo poco a poco en las ventanas a medida que los vecinos volvían del trabajo, con sus familias, y se sentó sola en la oscuridad y pensó, ¿existe realmente una venganza justa? ¿O cualquier intento de venganza no es más que otro círculo de dolor que tarde o temprano volverá a quien lo inició? Finalmente salió del coche. Caminó hasta el porche. Abrió la puerta. La casa olía a polvo y soledad. Ella había ganado. Se quedó en su casa. Castigó a su marido infiel y a su amante. Entonces, ¿por qué se sentía tan devastada? En algún lugar de la ciudad volvía a llover. Un reloj hacía tic-tac en una casa vacía. Y Janet se asomó a la ventana y pensó en la mujer que ahora también podría estar mirando la lluvia y tratando de recomponerse por tercera vez en su vida. Algunas victorias son peores que cualquier derrota.